A continuación, les voy a mostrar cómo vamos a aprovechar la herencia para poder implementar el polimorfismo. Para poder hacer polimorfismo, primero es necesario comprender qué son las referencias a la clase base y cuáles son las consecuencias de utilizar este tipo de referencias. Cuando tenemos una relación de herencia, las dos clases involucradas están relacionadas con el sentido o el significado de es un. Este significado permite, por primera vez, que una variable declarada como tipo referencia, o sea, referencia a alguna clase, logre apuntar o señalar a objetos de otras clases. ¿De cuáles clases? De las derivadas de la clase de la definición. Es decir, toda variable de tipo referencia puede estar apuntando, puede estar referenciando a objetos de su misma clase y de cualquiera de sus derivadas, tanto de las derivadas directas como las de derivadas de sus derivadas a cualquier nivel de altura en el árbol de herencia. De esta manera, si tengo declarada una variable, esta variable b, declarada como referencia a la clase base, puede estar señalando esa variable a objetos instanciados de cualquiera de las clases derivadas. Y esta línea, a pesar de que parecería no tener sentido, es válida. La consecuencia de tener referencias a la clase base todavía no se hace evidente, pero ocurre que cuando se ejecute un método del objeto, esta versión del método puede que no sea la que está programada en la clase base. ¿Cómo ocurre esto? Una clase derivada puede proveer una nueva implementación para un método heredado. Es decir, en la clase base hay un método con una firma específica, ¿sí? Con un nombre, con tipo y número de parámetros, con retorno específico. Y puede ocurrir que una clase derivada programe o disponga de el mismo método con otro código fuente. Es decir, que la clase derivada tenga un método con el mismo nombre, mismos parámetros y mismo retorno que otro de la clase base, y que el método, este método en cuestión en la derivada, tenga en su bloque de código fuente una implementación diferente al que tiene la clase base. ¿Por qué puede tener sentido esto? Razonablemente, dado que las derivadas son casos especializados de la clase base, puede ocurrir que un método que funciona bien en la clase base, en la derivada, para ese caso especial o particular, ya el método no funcione o requiera tener otra lógica, otras funcionalidades, otras validaciones, etc. Entonces puede ocurrir que la clase derivada diga, voy a reemplazar este método que traigo heredado de la base con otra versión, una versión que se adapte a mi lógica o a mi clase. Esta operación se denomina sobreescritura de un método. Para poder sobreescribir un método, Java nos recomienda, y es una recomendación muy fuerte que podemos considerar casi obligatoria, que el método sobrescrito, es decir, la versión de la clase derivada, esté anotada con la anotación @override. Esta anotación tiene consecuencias positivas. Ignorarla es opcional, pero no es recomendable ignorarla. Para poder hacer sobrescritura es imprescindible que los parámetros y el retorno del método en la clase derivada coincidan exactamente con los de la clase base. Si hay alguna diferencia en los parámetros, el compilador va a identificar que queremos un nuevo método. La clase base tendrá un método con una cierta cantidad de parámetros, la clase derivada tiene otro método que, aunque se llame igual, si tiene distintos parámetros, en el momento de ejecutar se diferencian uno de otro. Por lo tanto,
si cambian los parámetros o el retorno, indudablemente para el compilador son dos métodos diferentes y ahí no se estaría haciendo sobreescritura. Ahora, ¿qué ocurre cuando se ejecuten métodos sobrescritos? En este caso, esta línea está invocando a toString. El toString está definido en la clase base. Si la clase derivada proveyó una nueva versión para ese método toString, que esto es una situación bastante normal, al ejecutar b.toString, el compilador cree que se está ejecutando el de la clase base. Por lo tanto, si hay un método toString en la clase base, compila correctamente. Pero en la ejecución, la máquina virtual va a ejecutar la versión de toString de la clase derivada. A pesar de que ves un objeto de la clase base, esta llamada no va a ejecutar el toString de la base, va a ejecutar el toString de la clase con la que se creó el objeto, es decir, el toString correspondiente a la instancia a la cual se le envía el mensaje, en este ejemplo, el toString de la derivada. Esto a simple vista parecería tener poco sentido o ser contraintuitivo. Sin embargo, esto nos va a habilitar a hacer algo muy importante que es el polimorfismo. Tenemos polimorfismo cuando ejecutamos métodos sobrescritos, pero desde referencias a la clase base. ¿Por qué se llama polimorfismo y por qué funciona de esta manera? Si esta variable declarada como clase base cambia de valor, por lo tanto, en lugar de referenciar a un objeto, referencia a otro, al invocar al método sobrescrito, como en el ejemplo de recién el toString, puede ocurrir que se ejecute otra versión de toString. A pesar de ser la misma variable y a pesar de estar llamando al mismo método, si la variable cambió de valor apuntando a otro objeto, puede ocurrir que ese otro objeto sea de una clase diferente, de otra de las derivadas, y la llamada al método sobrescrito probablemente ejecute la versión de la otra derivada. A pesar de ser raro, porque uno quiere ejecutar un método y no sabe cuál método realmente se va a ejecutar, qué versión del método se va a ejecutar, esto nos simplifica mucho el trabajo, porque siempre se va a ejecutar la versión correcta. Y esto es lo más importante. El polimorfismo garantiza que no importa de qué clase sea el objeto que está siendo apuntado, al llamar al método sobrescrito, se va a ejecutar la versión que le corresponde a ese objeto. Si no tuviéramos polimorfismo, cada vez que se llama a un método que tiene un comportamiento diferente en distintas derivadas, habría que llenar de un montón de condiciones, un montón de if preguntando si el objeto es de una clase, ejecuto una versión, si es de otra clase, ejecuto otra versión, y así por todas las posibles derivadas de una clase. Gracias al polimorfismo, en el código se puede hacer una llamada a ese método y la máquina virtual va a ejecutar la versión correcta siempre, sin que haya que preocuparse ni por las distintas versiones del método, ni por las posibles nuevas clases derivadas que puedan aparecer en el futuro. Cuando se hace sobreescritura, puede ocurrir que no todas las clases derivadas sobreescriban. Es decir, que exista el método bien definido en la clase base, con el comportamiento, y que de todas las derivadas, alguna o algunas provean una versión nueva de ese método, pero otras no. En ese caso, si una clase no provee una sobrescritura, se ejecuta la versión de la clase base. Por lo tanto, tampoco es imprescindible andar haciendo controles de ver si el método ha sido sobrescrito o no en todas las derivadas. A partir de acá, parece que entonces
en toda ocasión en que tengamos que utilizar objetos, utilizaríamos referencias a la clase base. Pero este no es el caso. En muchas situaciones vamos a necesitar disponer de referencias declaradas realmente como de tipo referencia a la clase derivada. ¿Por qué motivo? El compilador, dada una referencia de la clase base, solo va a permitir acceder a los miembros de esa clase base. Las derivadas normalmente agregan atributos y por lo tanto agregan métodos, al menos los métodos get y set. Si disponemos de una referencia a la clase base, no tenemos forma, el compilador no nos va a permitir invocar a los miembros nuevos que agregue la clase derivada. Porque el compilador, cuando ve una llamada a un método de la clase derivada que no existe en la clase base, va a decir efectivamente, este método no existe en la base. En las situaciones en donde, a pesar de disponer una referencia a la clase base, es imprescindible invocar a un método de la clase derivada, un método nuevo provisto por la clase derivada, o sea que no lo tiene heredado, en ese caso es necesario tener una referencia declarada como esa derivada en particular. Para lograr, dada una referencia a la clase base, obtener una referencia al mismo objeto pero con forma de la derivada, se tiene que hacer una operación de casting. Casting similar al que hacemos con los tipos de datos primitivos, pero haciendo un casting que se denomina hacia abajo o downcast. Un casting hacia abajo lo que logra es, dada una referencia a una clase base, por lo tanto más alta en el diagrama de clases, en el árbol de herencia, requerimos ir hacia abajo en ese árbol. Por lo tanto, obteniendo una referencia al mismo objeto, exactamente a la misma instancia, pero con forma de la clase derivada, sabiendo que es instancia de esa derivada lo podemos hacer. ¿Cómo se lo logra? Solamente con un molde, con un casting, indicando como tipo de datos del molde el nombre de la clase derivada. Lo que hace esta operación, como todo molde, no modifica al objeto o a la variable moldeada, sino que devuelve un nuevo valor con forma del tipo de datos que indica el molde. A partir de acá, dada esta asignación, la variable D y la variable B están referenciando ambas al mismo objeto, efectivamente a la misma instancia. Sin embargo, con la variable B, solo podemos acceder a los miembros que tiene esa instancia heredada desde la clase base, mientras que con la referencia D podemos acceder a todos los miembros del objeto, los heredados más los que agregó en su propia definición. En muchas situaciones va a ser necesario hacer operaciones de downcast. Para poder hacer operaciones de downcast, vamos a verlo directamente en la ejercitación, disponemos de un nuevo operador, el operador is, que va a permitir identificar si un objeto es instancia de una clase u otra. A continuación les voy a mostrar cómo se realiza la sobreescritura de un método en una clase derivada y cómo se lo aprovecha invocándolo desde referencias, tanto de la clase derivada como de la clase base.